Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo video del diodo, parte 3. Soy Alberto Santamaría. En esta ocasión hablaremos sobre los circuitos rectificadores, especialmente. Comencemos. La rectificación de onda y otras aplicaciones con el diodo en corriente alterna. Existen cuatro principales aplicaciones, de las cuales el diodo forma parte: la rectificación de media onda, la rectificación de onda completa, los circuitos recortadores y los circuitos sujetadores. En este video solamente hablaremos de los dos primeros. Muy bien, para el análisis en corriente alterna se debe tener en cuenta el desarrollo teórico para dos semiciclos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, que esto es solamente cambiando la polaridad de la señal en la entrada. El siguiente circuito, el cual es característico de este tipo de rectificación, consta de cuatro elementos: voltaje de entrada, corriente alterna, el diodo rectificador, una resistencia y el voltaje de salida. Este es fijo. Nuestro análisis empieza siempre por la entrada, cambiando la polaridad de la señal para el ciclo negativo y teniendo la misma polaridad que el voltaje de salida, así sucesivamente. Bien, haciendo un análisis teórico, nosotros asumimos que la corriente sigue este sentido. El diodo pues obviamente permite el paso de corriente al estar polarizado en directa, y permite aterrizar en la resistencia y llegar a tierra. Muy bien, en el voltaje de salida obtendríamos lo que es inciso A, que significa esta curva. Recordemos bien que la señal senoidal empieza de esta manera. Esta señal senoidal, pues bueno, es una señal de corriente alterna. Puede ser un transformador, puede ser la señal de alimentación de un tomacorrientes de un hogar promedio, en fin. Ahora, para el semiciclo negativo, tenemos que cambiar nosotros el sentido de la corriente, empezando desde acá, y tenemos este diodo que no permite el paso de corriente en inversa, por lo tanto es un circuito abierto y no ocurre nada. Sería este inciso B. Y así, conforme se va alternando la corriente, nosotros generaríamos esta forma de onda, esta forma de onda, concluyendo que el voltaje pico a pico, de pico a pico, se ve reducido solo al voltaje pico, llamado Bm. Entonces, en la salida tendríamos que es aproximadamente igual a Bm. ¿Esto por qué? Porque la caída de tensión del diodo, al ser pequeña, suele no tomarse en cuenta. Muy bien, sobre lo que nosotros obtendríamos en el osciloscopio, que es un instrumento para visualizar una señal eléctrica, tenemos dos posibilidades: la del diodo trabajando en directa o la del diodo trabajando en inversa. Para el diodo trabajando en directa, aquí tenemos en un osciloscopio Tektronix la forma de onda que teóricamente analizamos. Esta forma de onda, bueno, fue analizada con un voltaje del hogar, 120 volts aproximadamente, y obtuvimos igual el circuito. Se conectó al siguiente circuito, obteniendo este resultado. En cuanto cuando el diodo trabaja en inversa, bueno, la forma de onda cambia a semiciclos negativos. Esto por análisis también. Si nosotros planteáramos el sentido de la corriente, obtendríamos esta
forma de señal. Y aquí se comprueba, es este circuito igual, el voltaje de la casa, y en el voltaje de salida, obtuve esta señal. Aquí se comprueba lo del análisis teórico de la rectificación de media onda. Rectificación de onda completa. Hay dos tipos, rectificación con puente o rectificación con dos diodos. Las más comunes, la rectificación con puente consiste en 4 diodos conectados. Estos pueden usarse con o sin un transformador y su derivación central. Muy importante respetar las entradas y las salidas en los diodos. Los voltajes de entrada se conectan aquí y los voltajes de salida que entrega positivo aquí y negativo acá, aterrizando en una resistencia. Este voltaje de salida output. En cuanto a la rectificación con dos diodos, para no confundir, más adelante veremos en el análisis teórico las polaridades. Lleva un transformador con derivación central, aquí está la resistencia de aterrizaje del voltaje. Tenemos podemos decir 3 voltajes de la línea 1 hacia el tap, es la mitad del voltaje del voltaje que hay entre las líneas. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 120 volts, aquí tendría de tap a línea 60 volts. De aquí a acá 60, de aquí a acá 60 y de aquí a acá 120. Son los 3 voltajes que yo puedo obtener. Para utilizarse adecuadamente se necesita un transformador con derivación central. Importante respetar el tap central o derivación en las conexiones. Esto es para entregar un voltaje adecuado para su uso. Muy bien, en cuanto al análisis teórico, la visualización en el osciloscopio y las conclusiones, tenemos lo siguiente. Para el circuito con puente empezamos desde el semiciclo positivo. Este es el camino que sigue la corriente hasta llegar a retornarse a la otra línea del voltaje de entrada. En cuanto al ciclo negativo, este es el camino que sigue de positivo a negativo. En fin, lo que pasa aquí es que como consideramos el semiciclo positivo, empezamos desde aquí, pero ya no logra retornar por este lado. Así que lo que pasa es que esta señal, que debería estar completa de esta manera, no se toma en cuenta más que la amplitud del semiciclo positivo. Y aquí, como estamos considerando el análisis al revés, podemos nosotros voltear la señal desde abajo. Obviamente no se toma en cuenta porque estoy empezando al revés, y tomar en cuenta el semiciclo negativo. Eso es lo que sucede. En cuanto acá, bueno, el sentido de la corriente es es horario, por lo tanto yo lo considero como positivo, tomando en cuenta el semiciclo positivo. En cuanto al otro semiciclo, tomando el semiciclo negativo, este de acá, empiezo al revés, igual. Empiezo desde abajo, no lo tomo en cuenta, porque si lo tomara en cuenta tendría que empezar desde acá, tomar en cuenta desde el diodo que está polarizado en inversa, pero pues es un circuito abierto. Por lo tanto, tomo este camino y tomo en cuenta el siguiente semiciclo positivo. Aquí se comprueba en un osciloscopio Tektronix este análisis teórico. Estos circuitos son muy utilizados en la fabricación de fuentes de corriente directa. Al agregarle más componentes, como lo es un capacitor, o sea filtro, obtenemos un voltaje de rizo. Al regular este voltaje con un regulador, obtenemos una fuente. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.